¿Preparados entonces? Pues venga, oremos. A ver, por ejemplo, hoy tenemos un nuevo alumno por aquí, Giancarlos. ¿Está por ahí, Giancarlos? Hola, sí. Bienvenido. Muchas gracias, hermano Faustino. Hola a todos. ¿Nos ofreces tú la primera oración y empezamos? Genial, sí. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu evangelio, por todo tu amor. Te pedimos, por favor, Dios mío, que nos puedas bendecir, que tu espíritu pueda morar siempre con nosotros, que pueda morar en esta clase, para que podamos aprender mucho más de tu evangelio, poder fortalecernos y seguir adelante caminos. Por favor, cuídanos siempre, cuida a nuestros líderes, a nuestros maestros y a todas las personas que necesitan mucho siempre de ti. Perdona nuestras ofensas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Giancarlos. De nada, gracias. Muy bien. Os envié las 6 preguntas, los 6 puntos, mejor dicho, que desarrollaremos después. Así que primeramente vamos a comentarlos, después nos dividimos en 6 grupos y cada grupo debatirá el punto que le toque, que es desde el grupo 1 hasta el grupo 6. Pero vamos a utilizar los puntos como guía de presentación. Y después ya nos separamos para que los desarrolléis como grupo y nos reunimos de nuevo para dar un informe con el portavoz de cada grupo. Así que voy a poneros aquí los 6 puntos y vamos a ir viéndolos. Y en mi exposición pues será una especie de comienzo o presentación de lo que luego debatiréis vosotros en los grupos de trabajo. Así que vamos a ver los 6 puntos. Ahí los tenéis a la vista, podéis verlos bien. Muy bien, pues estamos en el curso Fundamentos de la Restauración, parte 2, porque ya vimos la primera parte en el cuatrimestre anterior. Y hoy toca, por tanto, de esta segunda parte, la lección 23 sobre José Smith. Y los puntos principales los vamos a desarrollar con el artículo que hay en la lección, en la Biblioteca del Evangelio del presidente Oakes, la milagrosa misión del profeta José Smith. En la lección, en la introducción y la lección, se habla un poquito, unas cosas que vamos a comentar. Se habla en la sección número 1, lo que pasó en la cárcel de Carthage, o la cárcel de Cartago, si queremos traducirlo. Y ahí habla de la carta que Willa Richards escribió a Emma y a los santos de Nabú, informándoles. Él dijo, José y Hiram han muerto. John Taylor está herido y yo estoy bien. 27 de junio de 1844. Y pregunta ahí el manual, ¿cómo se sentiría Emma? ¿Cómo se sentirían los santos? Si habéis visto el vídeo que aparece en la lección, veis a José Smith con su hermano a caballo saliendo de Nabú, Emma llorando y José Smith convencido de que ya no volvería. Mira hacia atrás, mira a su esposa, mira a su familia y sabe que ya no los volvería a ver en este mundo. ¿Cómo se sentirían, por tanto? ¿Y cómo se sintió Emma cuando recibió la carta? Y nos habla de cómo Illinois, recordáis que los recibieron con mucha alegría, con brazos abiertos cuando los expulsaron de Missouri, pero pronto los ciudadanos de Illinois empezaron a oponerse a los santos. Dice por razones políticas y por razones económicas.
veían a los santos como una amenaza. Es una de las cosas que a mí siempre me han sorprendido. ¿Cómo es que los santos son una amenaza? ¿Para quién son una amenaza? Los ciudadanos de Illinois, dice la lección, unos estaban pensando expulsarlos del Estado y otros estaban pensando asesinar a José Smith. Y la pregunta sigue siendo la misma, ¿por qué querían matar a José Smith? ¿Qué había hecho José Smith para que tantas personas quisieran matarlo? Él era el alcalde de Nauvoo y el consejo municipal, como sabéis, cerraron el periódico Nauvoo Expositor porque se estaba dedicando a atacar, calumniar a José Smith, promover la anulación de la Carta Constitucional. ¿Alguien sabe lo que era la Carta Constitucional de Nauvoo? ¿Habéis leído algo sobre la Carta Constitucional de Nauvoo? ¿Alguien quiere comentar algo sobre este punto que es muy interesante para estudiar, investigar? Allí en Illinois varias ciudades tenían esta Carta Constitucional, que era una especie de ciudad-estado. Se convertía la ciudad en una ciudad-estado con derechos especiales. Tener un ejército, establecer leyes, y tenían una autonomía muy importante. Y el Nauvoo Expositor estaba tratando de anular esa Carta Constitucional para que Nauvoo perdiera todos sus derechos como ciudad con unos privilegios que no tenían otras ciudades, pero que ellos se lo habían ganado. Y entonces el gobernador Ford, el responsable de la muerte de José Smith, heredero del gobernador de Illinois, ordenó que juzgaran a José, lo juzgaran en la cárcel, en la ciudad de Carthage, que era la ciudad principal del condado. Y allí estuvieron, y allí fue donde José Smith profetizó su muerte, como lo leemos en la sección 135. El ministerio de José Smith lo selló con el testimonio de su sangre. Le hicieron una primera acusación que se demostró falsa, pero ya tenían preparada la segunda. Y siempre ha sido así en la Iglesia. Han acusado a la Iglesia de muchas cosas y si una cosa no funciona, ya tienen preparada otra. Y si no tienen una mentira, tienen una segunda mentira. Y ahora estamos siendo testigos del caso Mark Hoffman, que es una mentira tras otra mentira, y sobre las mentiras van edificando mentiras continuamente para que siempre haya algo en contra de los santos y en contra de la restauración. ¿Y qué pasó en la cárcel? Pues si habéis visto el fragmento de película, pues ya lo visteis. Dice la lección que unos visitantes dejaron a José Smith y a sus compañeros un revólver con 6 disparos y una pistola con un disparo. Y ya está, lo que se enteraron de esto, los enemigos de la Iglesia dijeron que cómo es posible. No sé si lo habéis leído, pero atacan mucho el hecho de que José Smith tuviera una pistola. ¿Pero cómo es eso? Un preso con pistola de 6 disparos. Le dejaron la pistola porque sabían que ahí nadie los iba a defender, sino que los iban a asesinar. Pero claro, el problema no era que lo asesinaran, el problema es que tenía una pistola. José Smith tenía una pistola y eso no hay derecho. Tenía que haberse dejado matar sin pistola y sin nada. Muy bien, pues la sección 135 habla declara sobre este martirio. Se anuncia el martirio, versículo 1, se describe lo que ocurrió, versículo 2, se hace un resumen de la obra de José Smith, versículo 3, en los versículos 4 y 5, José Smith dice que él era inocente, una cosa de la que el mundo todavía no se ha convencido. José Smith no es inocente y hay que matarlo 100 veces. Hyrum Smith tenía 44 años, José Smith 39. Y leemos en el versículo 6 que la mejor sangre del siglo XIX se derramó en aquella cárcel. Y fueron los conspiradores los que buscaban su sangre hasta que finalmente la derramaron
con el consentimiento del gobernador Ford, que dio su palabra de que iba a defenderlo y luego se marchó miserablemente, como la palabra de casi todos los políticos, con perdón. Ya sabéis cuál es la moral de la política, ¿no? Lo que da votos es bueno, lo que no da votos es malo. Y si eso me da votos es bueno, aunque sea una miseria moral, pero como me da votos es bueno. Esa es la moral de la política. Los votos deciden lo que está bien y lo que está mal. Y así el gobernador Ford dijo, no te preocupes que te voy a defender. Y él y los soldados que estaban vigilando la cárcel se marcharon y lo dejaron solos, para que una chusma de 100 personas con fusiles los machacaran. Pero José Smith tenía una pistola, y eso no hay derecho, ¿no? Bueno, pues el Elder Oaks hace un artículo muy interesante, y sobre él baso las 6 preguntas, que si tenéis que haber estudiado ese discurso, si no tenéis que mirarlo en el grupo, porque sin leerlo no se puede, digamos, debatir estos puntos. El primer punto es principios doctrinales que se restauraron por medio de José Smith. Y el Elder Oaks o el presidente Oaks hace una relación de esos principios. Así que quiero que el grupo primero entren en el discurso del presidente Oaks, vean los discursos, los puntos doctrinales, mejor dicho, que José Smith restauró o que Dios restauró por medio de él, porque dice el presidente Oaks, tenemos que conocer lo que José Smith ha hecho. ¿Quién tiene por ahí doctrina? No, José Smith Historia, vamos a verlo. Vamos a leer este versículo, pues si queréis, los del grupo número 1, si quieren utilizarlo. José Smith Historia 1.33, el que la encuentre, que la lea. José Smith Historia 1.33. Vale. ¿Quién lo tiene por ahí? Moroni le dijo, llega Moroni y dice José Smith sobre esta visita. A ver, el 33 dice, un segundo ya. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni. Que Dios tenía una obra para mí y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal. O sea, que se iba a hablar bien y mal de mí entre todo pueblo. Ya ves, un adolescente perdido por ahí en un pueblo, analfabeto casi, lo que se llama un analfabeto funcional, y resulta que le dice el ángel, oye tu nombre se va a tomar para bien y para mal entre todo pueblo. ¿Eh? Eso no había que se lo creyera, pero si alguien no se lo cree, pues nada, que escuche lo que está pasando por ahí, ¿no? Con Mark Hoffman y compañía. Entonces decía el presidente Oaks que es muy importante saber, dice, ¿sabéis por qué razón mataron a José Smith? Y dice, hay 2 cosas que no le perdonan. ¿Quién recuerda lo que dice el presidente Oaks? 2 cosas que no perdonan a José Smith. Primera, ¿recordáis? No le perdonan que dijera, que que había visto al Padre y al Hijo. Y que dijera lo que Jesucristo le contó. Si habéis visto la película que hay en la biblioteca del Evangelio, podéis ver lo que hace el pastor metodista cuando va con el muchacho, ¿no? Está José mismo, un muchachito, están en mitad del campo. Se supone que hay kilómetros y kilómetros por delante hasta llegar al pueblo. El pastor metodista es tan bueno, tan bueno, tan bueno que le lleva en su carro. Pero cuando José Smith insiste en que ha visto al Padre y al Hijo, ¿qué hace el pastor metodista? Lo baja. Lo deja tirado. ¿Eh? No tirado, lo deja tirado, para que sea más gráfico. Y hasta luego. Y eso es lo que ocurrió, lo dejaron tirado pero muerto, porque insistía. Y lo segundo que no le perdonaban era que tradujera el libro de Mormón. Ya cada cual que haga sus
que saque sus conclusiones. ¿Por qué sienta tan mal el Libro de Mormón? ¿Cuál es el problema con el Libro de Mormón? Si el Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y todos los cristianos deberían estar contentos de que hay otro libro que da testimonio de Jesucristo. Pero no sabéis la cantidad de ataques que hay a todo el proceso de la traducción. Piedra del vidente y todas estas cosas. No les importa que haya un libro, lo que les importa es la traducción. Eso es como si yo fuera un traductor, que esa fuera mi profesión, soy traductor, y una empresa me encarga una traducción, y yo le hago una traducción perfecta, pero no les gusta la traducción. Sí les gusta la traducción, pero no les gusta el método que utilicé. Y si queréis que haga una broma política, era la traducción del griego al español, y el diccionario que utilicé se llama Vox, que es el diccionario que yo utilizaba cuando estudiaba griego. No sé si alguien lo ha visto alguna vez, pero el diccionario de griego-español que yo utilizaba se llamaba Vox. Y eso no puede ser porque ese diccionario es de extrema derecha. Por tanto, aunque la traducción está bien, no me interesa porque las herramientas de la traducción no eran aceptables para la empresa. Por tanto, lo siento mucho. Entonces, la pregunta es, decía el presidente Oaks, que ciertamente la restauración, todos estos comentarios los estoy haciendo para ilustrar lo que después debatáis, pero cortadme en cualquier momento para añadir o corregir. Si no me cortáis, yo sigo con mi exposición rápidamente para luego daros tiempo al trabajo de equipo. Bueno, sí, señor, adelante. También, bueno, yo supongo que el principal motivo por el cual ahora y antes también la gente, digamos que no el tema del libro mormón, porque les molestaba tanto la traducción del libro mormón, es por, bueno, como feligrés, porque aceptar, o sea, en ese momento, en esa época, era muy difícil el conseguir información objetiva cada uno, entonces lo que un feligrés podía escuchar era lo que su líder religioso le contaba y se lo creía y ya está. Y como líder religioso de la época es porque si lo que decía ese libro era verdadero, toda la vida de ese líder religioso, su trabajo, su sustento y su comunidad, pues eran inútiles y no servían para nada. Y aceptar eso es muy complicado. Entonces, fue mucho más fácil el condenarlo y el no aceptarlo y el empujar a las masas contra ese chico joven fue mucho más fácil que el indagar por sí mismos para ver si era verdad, porque en el caso de que, bueno, encima de que requería más trabajo, en el caso de que fuera verdad, ponía en peligro la realidad en la que ellos vivían. Muy bien, pues es una posible explicación, ¿no? Pero es cierto que, como bien dices tú, ese libro suponía algo que no les gustaba a algunos, ¿no? Que es muy parecido a lo que tú estás diciendo a lo de la Biblia. Es decir, la Biblia no podía tenerla el pueblo porque la Biblia era demasiado peligrosa, ¿no? Entonces la Biblia solamente la podía utilizar el profesional de la religión. Estoy hablando de mi época. En mi época no se usaba Biblia, ¿no? Usábamos catecismos. Luego hay otra cosa también, yo creo que ofende mucho incluso a día de hoy que se diga que se hable acerca de una forma antropomorfa de Dios. O sea, es como que Dios está por encima de todo ser humano y no tenemos nada en común con él. Somos criaturas, ¿no? ¿Verdad? Como decía usted, no criaturas. Y al final sucede eso, que ofende el hecho ese porque no conocen la naturaleza de Dios y no reconocen tampoco, porque no tienen el conocimiento de la función de Jesucristo. Pasa lo mismo que Jesucristo en su tiempo con los fariseos, cuando dicen que se ha hecho a sí mismo Dios. No conciben que Jesucristo es un Dios. Lo consideran casi un simple mortal, a pesar de que hay religiones cristianas que ensalzan su sacrificio, pero creo que no entienden bien la expiación. El concepto de Dios ciertamente es una cosa que incluye lo que estamos diciendo, ciertamente. Entonces decía el presidente Oaks, la restauración les parecía algo increíble. Y yo reconozco que a mí también me parece increíble. Yo llevo en el mundo 70 años y todavía no he visto ni siquiera un ángel de segunda categoría. No ya un arcángel, no, un angelillo, nada, ni un angelito. Mientras que José me dio al Padre, al Hijo,
a Juan el Bautista, a Pedro, Santiago y Juan, a Moisés, a Elías. Y eso, yo tengo un libro solamente dedicado, un libro así de grueso, dedicado solamente a las apariciones de José Smith. Vamos, más, ni la Virgen. Entonces, claro, uno dice, pero hombre, pues unos tanto y otros tampoco, no es posible, esto es una exageración, esto es increíble, esto no hay quien lo crea. Entonces, claro, ¿a quién le parece imposible que todo lo de la restauración sea real? Pues a un mundo profano. Un mundo que no acepta lo sagrado en la vida. Un mundo agnóstico, que no cree en Dios ni en lo celestial, que solamente cree en lo humano, en lo demasiado humano, que diría Nietzsche. Entonces no les interesa lo divino, solamente lo humano y poco. Entonces, claro, Hay una cosa interesante. Sí, Jesús, digo, Javier. Sí, perdón, que José Smith ni siquiera trató de que lo creyeran a él directamente, como diciendo, no, yo soy el profeta, me ha llamado Dios y me tenéis que creer. No, el libro de Mormón es lo que hace que todo adquiera también la consistencia. Entonces, viene acompañado de promesa, pero José Smith incluso reconoce que nunca ha tratado de explicar su historia, que entiende que sería algo difícil de creer. O sea, él mismo es consciente de eso y así lo transmite. Con lo cual, siempre la fuente para revelarnos la veracidad del Evangelio restaurado es el libro de Mormón. No es ni siquiera José Smith de una manera directa, a pesar de todo lo que hizo. Pero sin leer el libro de Mormón no podemos saber la verdad. Cierto. La única cosa material que tenemos de la restauración es el libro de Mormón, y ahí está a disposición de cualquiera, ¿no? Muy bien, pues el presidente Oaks dice que dedicó mucho tiempo a estudiar la vida de José Smith. ¿Cuánto tiempo dedicó? 40 y tantos años. Más. ¿Quién da más? 60 y tantos. 65. 65 años. Más años. Bueno, yo le gano en años de vida, ¿no? Pero la mayoría de vosotros todavía tenéis por delante mucho que andar para vivir 65 años. Bueno, pues él dedicó de su vida 65 años para estudiar la vida de José Smith. Y el Elder Oaks no es un analfabeto. Él es un juez. Y él iba para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Si no lo hubieran llamado como apóstol, había acabado en el Tribunal Supremo. Pero el Señor lo llamó y se fue al apostolado y dejó la carrera de juez en el camino. Pero por eso es tan interesante sus enseñanzas y sus palabras. Siempre que en la iglesia se habla de asuntos legales, normalmente él es el que toma la palabra porque es el experto, ¿eh? Por su profesión. Entonces él dice que dedicó 65 años a estudiar la vida de José Smith. Y él dijo que es muy importante conocer la vida de José Smith y entender lo que se restauró por medio de él. Es decir, es un asunto que yo no sé si los miembros de la iglesia lo hemos entendido todos o no. ¿Y qué es lo que se perdió con la apostasía? ¿Lo hemos entendido sí o no? Segundo, ¿qué es lo que se recuperó con la restauración? ¿Lo hemos entendido sí o no? Si me permitís una exageración andaluza, toda mi genealogía materna es de Andalucía, yo creo que, bueno, cuando yo conocí la iglesia en Madrid solamente había una rama. Una semana antes de bautizarme la dividieron en dos. Estoy hablando de Madrid, con millones de habitantes, que ahora tiene 3 estacas y pronto tendrá 4. Bueno, pues en aquella época había una ramita. Y cuando me bauticé ya había 2. Bueno, pues de los que había en aquella época no queda casi nadie. Quedan 4 gatos y la mitad ciegos. ¿Eh? ¿Por qué? Voy a la exageración. Pues porque la mayor parte de los que entran en esta iglesia entran sin saber dónde entran y luego se marchan sin saber dónde han estado. Porque no se han molestado en estudiar la restauración y entender lo que es el Evangelio restaurado. No tienen ni idea, con perdón. Bueno, 65 años dedicado a conocer la vida de José Smith. Tantos años. Si hay gente que dedica 1 minuto al día y enseguida se olvidan del minuto anterior, ¿no? ¿Sabéis quiénes son los que estudian la vida de José Smith? Los que se dedican a matarlo. Son los que estudian la vida de José Smith, para buscarlo y asesinarlo continuamente, porque siguen matándolo. Siguen matándolo. Yo no sé si no lo habéis hecho, yo os animo a hacer el siguiente estudio que hice yo y que está en mi página de Facebook. Si alguien se anima, no es por hacer publicidad, pero eso no cuesta dinero, por tanto yo ni gano ni pierdo. Pero yo dediqué un artículo sobre la restauración.
Y hablo de un asunto que me parece muy importante, el restauracionismo en el siglo XVII en Inglaterra. El restauracionismo en el continente americano, en Estados Unidos, en el siglo XVIII y XIX. Y si entras en internet lo pone, restauracionismo. Diferencia entre el restauracionismo en el mundo cristiano y en los mormones. El restauracionismo en general de las iglesias cristianas está basado en la Biblia. El restauracionismo de los mormones, de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de Biblia, está basado en la revelación. ¿Eso qué significa? Pues significa que el restauracionismo de las iglesias cristianas, que son restauracionistas, creen que ha habido una apostasía y hay que volver a la iglesia primitiva de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento es el ejemplo a recuperar. De manera que la Biblia se convierte en el máximo posible. Hay que restaurar lo que había, ni más ni menos. Lo que quitó la Iglesia Católica, dicen. Lo que quitó, ponerlo de nuevo. Pero José Smith, que no es un restauracionista original, porque José Smith ya nació en un ambiente de restauracionismo, en algunos grupos que estaban buscando la Iglesia perdida. Pero ¿qué diferencia hay entre el restauracionismo de José Smith y el restauracionismo de las iglesias cristianas de la época, las que eran restauracionistas? Porque José Smith lo basó en la revelación. ¿Qué significa eso? Significa que él iba más allá del Nuevo Testamento. Él pasa del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento salta a la vida preterrenal. De la vida preterrenal salta a las inteligencias. Y el restauracionismo de José Smith es expansionista, no reduccionista. El restauracionismo basado en la Biblia es reduccionista. La Biblia como mucho. Como decía uno de estos, decía, cuando la Biblia habla, nosotros hablamos, cuando la Biblia calla, nosotros callamos. Y José me dijo, pues no, la revelación es el origen de las Escrituras. Por tanto, hay que ir al origen, no a las consecuencias. La Biblia es una consecuencia de la revelación, y la revelación debe ser el punto de referencia de la restauración. Por eso el restauracionismo de José Smith es expansionista, que devuelve lo perdido y añade más cosas. Ahí tienes un campo, es interesantísimo ese campo de investigación. Entonces José Smith habla de la plenitud del Evangelio. No solamente lo que se perdió, la plenitud, lo que había y más. Por eso lo que comentaba Javier, el libro de Mormón supone un canon abierto, no un canon cerrado. La revelación continúa. Y tenemos el libro de Mormón, y tenemos Doctrina y Convenios, y tenemos la Pelea Rápida, y tenemos profetas vivos. Y eso ofende mucho a los que creen en la Biblia, una Biblia, no queremos más Biblia, y con esto tenemos bastante, ¿no? Y ese es el gran cambio en la restauración. Entonces, aquí tenéis varios comentarios para la lección. Primero, el principio de ¿quién quiere comentar algo por ahí? Algo de lo que decía José Smith, bueno, lo que vi hace poco, José Smith decía mucho que el Espíritu Santo era el libro más antiguo que existía, porque ha visto todo. Y por eso, por el Espíritu Santo es que José Smith tradujo el libro de Mormón, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es esa fuente, muy bien, una fuente del canon abierto, el libro más antiguo. Buen comentario, buen pensamiento. Bueno, pues vamos a hablar de eso. El grupo, los que caigáis en el equipo número 1, vais al discurso o al artículo del presidente Oaks, y allí él hace una relación de cosas que se han recuperado y restaurado por medio de José Smith. El libro de Mormón, estamos hablando. El libro de Mormón, yo tengo aquí algunas de las cosas que aquí dice, enseñanzas del libro de Mormón. Es decir, ¿qué es lo que aporta el libro de Mormón en la restauración? Aquí, por ejemplo, habla de que la revelación, el libro de Mormón nos habla de, es otro testamento, un nuevo convenio, y además es algo más, dice. Entonces, por ejemplo, el libro de Mormón para los Estados Unidos, de Richard Bushman. Él cita a Richard Bushman. Si alguien conoce a Richard Bushman, uno de mis hijos le tenía mucha admiración, y a mí me invitaron a voy a presumir un poco, perdón, la Mormon History Association hace simposios, hizo un simposio en California, y mi querido amigo Jorge Reiskamp, el biógrafo de Melitón Trejo, del que ya os comenté, él me dijo, Faustino, ¿por qué no te vienes al simposio que van a hacer en California? Y allí
tú puedes participar hablando de la Iglesia en España. Entonces me invitó amablemente y, aprovechando que estaba yo en Lago Salado, me metió en el coche y nos fuimos hasta California, a Sacramento, y allí hubo un simposio muy interesante. Y allí estaba Bushman, y allí vendían libros, y estaba la biografía de Joseph Smith, muy famosa, de Richard Bushman. Y yo le dije, por favor, hermano Bushman, usted sería tan amable de firmarme este libro, dedicárselo a mi hijo, que le gusta mucho, este es uno de sus autores preferidos y tal. Y él fue muy amable y le dedicó el libro, y mi hijo lo conserva allí pues como un tesoro. Bueno, pues Richard Bushman comenta aquí lo que significa los Estados Unidos o sea, el libro de Mormón para los Estados Unidos. Así que eso comentadlo ahí en el grupo. De qué manera el libro de Mormón va a los Estados Unidos y cambia muchas de las cosas que allí se dicen, que allí se enseñan, que allí se creen. Por tanto, no voy a decir nada, pero ahí está la lista de cosas interesantísimas que dijo Richard Bushman. O, si seguimos hablando de conocimiento, decíamos que la Iglesia la desconocen muchas personas. ¿Habéis leído lo de Gary Lawrence y la encuesta que hizo entre la gente? ¿Qué conoce usted de los mormones, del mormonismo? Y se quedó sorprendidísimo. Dice que el 50% eran incapaces de decir cuál era el mensaje de la Iglesia de Jesucristo, los mormones. Por eso dicen los misioneros, no vayan ustedes por ahí pensando que ya los conocen. Habrán visto una película con algún mormón por ahí en el oeste, pero no tienen ni idea de la restauración. Así que háblenles, que no saben nada. Yo soy uno de ellos. Cuando los misioneros me encontraron, yo tenía 19 años, yo no había oído jamás la palabra mormón. Incluso me dijo el compañero que me invitó, porque él fue el que encontró a los misioneros entre los estudiantes, y me dijo, Faustino, he conocido a 2 misioneros, yo entendí borbones. Y yo dije, hombre, 2 borbones. Y luego me di cuenta que no eran borbones, que eran mormones. Y era la primera vez que yo hablaba la palabra mormón, jamás la había oído en mi vida. Y cuando escuché el mensaje, pues me quedé completamente maravillado, sorprendido, y me bauticé en cuanto que pude. Pero dice Gary Lawrence, el desconocimiento que hay de los santos de los últimos días y de la religión. Incluso si de vez en cuando un experimento que podéis hacer, preguntar a un miembro de la Iglesia, bueno, resume cuál sería el mensaje principal de la Iglesia. Dime con pocas palabras cuál es el mensaje fundamental de la restauración. ¿Qué dice? Entonces aquí dice que de los que encuestaron en Estados Unidos, ni la mitad sabían resumir lo que la Iglesia llevaba como mensaje. Así que es muy importante que conozcamos mejor la Iglesia en la que estamos. Yo estoy convencido de que si entendiéramos la apostasía y la restauración, sería más difícil de que nos apartáramos de la Iglesia. Porque la pregunta es, si yo me voy de la Iglesia, ¿a dónde voy? Si a mí me preguntan a Faustino, ¿tú nunca has pensado en inactivarte? Digo, yo inactivarme, ¿y dónde voy? ¿Me quieres explicar dónde voy después? ¿Qué hago? ¿Vuelvo a dónde estaba? ¿O dónde voy? Por no hablar demasiado, porque estamos aquí en público, ¿no? Pero ¿dónde voy yo? Por favor. Me parece completamente imposible. Por eso yo, exagerando a la andaluza, diría, si me quitas la Iglesia, desaparezco. Y si ahora mismo la Iglesia desapareciera, yo desaparecería con ella. De la misma manera que yo no podía vivir sin mis padres, porque mis padres son los que me han traído a este mundo. Pues sin la Iglesia tampoco yo existiría, porque la Iglesia es la que me ha dado la vida espiritual que yo tengo. Por eso yo no puedo dejar de creer en la Iglesia, porque si dejo de creer en la Iglesia, dejo de creer en mí mismo y en mi existencia. No digamos ya en la eternidad. Porque a mí me impresionó mucho el plan de salvación de la Iglesia. Y no vamos a repetir lo que ya he dicho, pero yo no quiero volver, por favor. No quiero volver. Entonces, el presidente Bush habla de José Smith hombre. Y ahí el equipo número 3. Carácter y personalidad de José Smith, que tanto han atacado y siguen atacando. Bueno, pues estudiarla para que conozcáis un poquito quién era José Smith como persona, como hombre. Equipo número 3. ¿Cuáles eran las acusaciones contra José Smith? Equipo número 4. ¿De qué le acusaban? ¿Qué es lo que hizo para que desde que cumplió 14 años ya quisieran matarlo? Porque lo persiguieron desde que dijo que había visto al Padre y al Hijo, y a partir de ahí lo persiguieron hasta que lo mataron, no pararon. Y entonces aquí habla de José Smith y la ley. 5 años estuvo en Illinois, y el presidente Oak, que es un juez profesional,
él habla de los juicios, los litigios que hubo contra José Smith. Y de algunos piensan que serían unos 40 más o menos. ¿Cuántos litigios tuvo José Smith? ¿De 40? 220. Muy bien dicho. 200 ya está bien, ¿no? Sí. Yo todavía no he tenido ninguno, así que decía uno, me acuerdo una vez que un amigo de la escuela decía, Justino, la importancia de un hombre se mide por el número de sus enemigos. Y bueno, entonces, yo no soy nadie. Y si se mide por el número de litigios, yo todavía no he pasado ninguno. No falta que me hace, pero vamos. 220 veces juzgaron a José Smith. ¿Eh? Y como decía antes, siempre eran todo falso. Pero no importa, ya tenían otro preparado. Era lo que decía Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, y si no te gustan, pues tengo más. Es decir, estas son mis acusaciones contra José Smith. Y no, si no gusta, pues tengo otras. Y si no son ciertas, pues tengo más. Si no, pues nada, hasta que lo matemos. Y ahora que lo hemos matado, todavía perseguimos. Lo seguimos persiguiendo a él y a la obra que él llevó a cabo. Entonces, como José Smith tuvo tanto juicio, es como una madre. No sé, por ejemplo, mi esposa sabe más de medicina que muchos médicos sobre los niños. Hemos tenido 6 hijos. El último, desgraciadamente, murió. Pero ella tantas veces ha ido al médico con tantas enfermedades de los niños que cuando volvíamos del médico, del pediatra, una vez le decía, no, eso no es cierto. ¿Por qué no? Pues porque esto ya lo he visto yo en todos los hijos de antes, lo conozco de memoria, mejor que él. ¿Eh? Pues José Smith, ¿os acordáis lo que dijo Daniel Wells, que era un abogado, juez y fiscal? ¿Qué dijo de José Smith? Dijo, José Smith es el mejor abogado que he conocido en mi vida. ¿Por qué? ¿Porque estudió Derecho? No, será una... Pues porque le juzgaron 220 veces, ya se lo sabía de memoria, ¿no? Entonces él tuvo mucha experiencia y ese es el punto este. Equipo número 5, José Tiraley, sus experiencias, su aprendizaje. Luego, pues la conclusión que él saca. José logró, en los pocos años que vivió, que fueron 38, más cosas que cualquier otro hombre en este mundo. Muy bien, pues algún comentario antes de separarnos. Estos son los 6 puntos. Aquellos que caigan en el equipo número 1, el punto 1. Y aquellos que caigan en el equipo 6, la conclusión. Hay un material interesantísimo que yo espero que le saquéis ahí petróleo y que luego el portavoz lo comparta con los demás. Y que esto sea solamente el principio de lo que deberíamos todos estudiar para conocer, para que sepamos qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Y si José Smith dio la vida por esto, algo hay. Como comentaba yo en un escrito con Raquel, no se trata de dar la vida, sino de dedicar la vida. ¿Pero después estarían dispuestos a morir? No lo sé, pero sí estoy dispuesto a vivir por esto. No a morir por ello, pero sí a vivir para ello. Y llevo 50 años viviendo para ello y, si me permitís, no he faltado nunca a misa. Me bauticé con 20 años y fui católico antes. Nunca falté a misa en la Iglesia Católica. Mi padre ateo, mi madre no iba a misa, mis hermanos tampoco. Yo me levantaba los domingos y me iba a misa solo. Y no falté nunca. Porque si eres católico, ¿no? Y cuando me hice miembro de esta Santa Iglesia, pues igual, llevo 50 años. Y no he faltado nunca a misa, por decirlo en términos católicos. Pero yo estoy rodeado de miembros de la Iglesia que faltan por cualquier tontería y claro, no me extraña que acaben marchándose. Un día falta y ya lo veo. O nos tomamos en serio la Iglesia o esto no sirve para nada. José ni se la tomó tan en serio que yo espero que sirva de ejemplo para nosotros. Estamos en la Iglesia y deberíamos tomárnosla más en serio de lo que nos lo tomamos. Sepamos qué es la Iglesia, qué es lo que deberíamos hacer por ella. ¿Alguna pregunta o comentario antes de separarnos? Sí, yo quería hacer un comentario. Al leer la clase lo que más me ha impresionado es ver lo que el Señor puede hacer con una persona que está dispuesta a hacer su voluntad. Al ver en lo joven que era José Smith y en los pocos años todo lo que el instrumento tan útil que fue en las manos del Señor es impresionante, porque él no solo, porque podemos decir, bueno, el libro de Mormón lo tradujo porque
por el Espíritu Santo y porque el Señor le dio los medios para que lo tradujera. Pero es que luego vemos el esfuerzo que él hizo, José Smith, para realmente ser un buen instrumento, como estudiar griego o como dice que leía mucho sobre derecho para conocer, para hacer. Entonces, o sea, no es solo un profeta que, digamos, dijera lo que el Señor me ha mandado y lo hago, sino que realmente fue un instrumento muy útil, ¿no? Y todas las doctrinas y convenios lo tenemos por todas las preguntas que él hizo al Señor. Y si no hubiera hecho todas esas preguntas, pues todas esas revelaciones no las hubiéramos tenido. Y todo lo que él hizo, o sea, el Señor le mandaba hacer cosas, pero es que él se preocupaba por hacerlas y hacía todos los esfuerzos. Entonces, por un lado es ver todo lo que el Señor puede hacer cuando alguien está dispuesto a hacer su voluntad, y luego el cómo cuando realmente se esfuerzan, pues reciben la ayuda para ser muy brillantes, porque al leer todo el discurso del Elder Oak se ve la persona tan brillante en todos los aspectos humano y todos los aspectos que era José Smith. Entonces, me ha impresionado mucho, la verdad, mucho. Gracias, Pilar. Es decir, que si alguien piensa que no es nada, mira, Dios puede hacer milagros contigo, ¿no? Y ese es un testimonio. Ahí está el poder de Dios, que puede hacer, decía el presidente Nelson, que lo cita aquí en la lección, dice, ¿se acordáis de la frase? Dice, Dios usa lo improbable para lograr lo imposible, y a lo débil del mundo para hacer su obra. Y de esa manera da testimonio de que es posible. Y como dice el presidente Oak, ya para terminar mi presentación, sería imposible que José Smith hiciera lo que hizo sin la ayuda divina. Por tanto, ya solamente viendo lo que él hizo, ya tenemos un testimonio de que hay algo más ahí que un hombre. Y tiene que ser Dios el que está detrás y tenemos que descubrirlo. Así que ese es el desafío que tenemos, descubrir a Dios detrás de José Smith. Pues nada, adelante. Vamos a dividirnos. Muy bien. ¿Estamos preparados? Entonces, el proceso el método es el siguiente. Empezamos con el equipo número 1, el portavoz toma la palabra, lee el tema de su equipo y resume en un par de minutos todo lo que han debatido. Después vamos al equipo número 2, el portavoz lee el tema de su grupo y tiene 2 minutos para resumirlo. Y una vez que terminemos, añadimos comentarios que hayan quedado pendientes para que no quede ningún asunto sin comentar. Así que adelante, equipo número 1. ¿Quién es el representante de los jefes? Aquí el servidor. Jesús, Sí. ¿cuál es el tema vuestro? Pues nuestro tema era principios doctrinales que se restauraron por medio de José Smith. Adelante. Pues bueno, hay varios puntos en el discurso del presidente del Elder Oaks. Y bueno, hemos analizado algunos de ellos y, por ejemplo, hablamos de que antiguamente pues muchas personas creían que solamente había un Dios, y José Smith indicó lo contrario, diciendo de que son tres, ¿no? Cuando habló de que de la naturaleza de cada uno y de que eran tres, ¿no? Que formaban la Trinidad. También se habló sobre el matrimonio, sobre el propósito de la vida, el plan de salvación que Dios tenía pensado para cada uno de nosotros, la relación que teníamos nosotros con Él, ¿no? Que no es una relación distante, ¿no? Sino una más cercana, ¿no? Al contarnos los principios y las cosas que Él quería hacer por nosotros. También habla sobre la relación de tres fuentes, de verdad. Hemos estado analizándolo bastante, que son la ciencia, las escrituras, y que la revelación todavía continúa, no se ha acabado, aún sigue. Algo que chocaba mucho en esa época, ¿no? Porque muchos ya creían que se había acabado todo y hasta luego, ¿no? Y bueno, también de que
y con eso sigue hablándonos hoy en día sobre... también habló de aquellas cosas que eran... sí, que estos principios que enseñó eran sencillos de entender, lo que hizo que muchas de las personas pues tuviesen mucho más apego a esto, ¿no? Por eso al principio, ¿no?, de la iglesia también es verdad que había mucha oposición, pero también había muchos conversos que lo aceptaban bastante bien, ¿no? Porque eran principios sencillos, que se entendían y eran justos, ya que muchos de ellos pues hablaban de que, bueno, de salvar a todos, ¿no? De que Dios pues no es que salva solamente a unos cuantos y que si tú no has hecho una cantidad de convenios o una serie de convenios no estás salvo, ¿no? No, pues José Smith declaró que no es así. Y vemos, por ejemplo, en el caso de su hermano, ¿no? Cuando murió y por no ser bautizado, pues ya no era salvo, ¿no? Pero bueno, después se reveló el principio, ¿no?, de que sí podía, de el bautismo por los muertos. Entonces, pues ahí vemos eh, bueno, que Dios pues enseña cosas, bueno, para nosotros tiene mucho sentido y que todos tenemos la oportunidad de ser salvos, aunque no hayamos tenido la oportunidad de hacer todos los convenios en esta vida. Y estos convenios y estos principios les da a las personas la libertad eh, de poder seguir mejor a Jesucristo, ya que antiguamente sabemos de que todos los principios que enseñaban otros, que quizás no eran del todo correctos o lo transgresaban de alguna manera, pues hacía que las personas pues tuvieran más que esperanza, tuvieran miedo de Dios, ¿no? Más que esperanza en seguirle o el deseo de poder estar con él, ¿no? Entonces, todas estas cosas que él enseñó, que José Miguel restauró por medio del Padre, ¿no?, como profeta, pues son principios que fueron muy chocantes para muchos, pero hoy en día nos dan entendimiento de lo sencillo y de lo poderoso que es realmente el Evangelio de Jesucristo. Y este es el resumen. Si estás hablando, estás muteado, silenciado. Ahora sí, ahora ya tenemos la revelación continua. Que ese es el problema que había habido, ¿no? Que habían puesto el silenciador a Dios y hoy Dios hablaba pero no le oían. Muy bien, gracias Jesús. Muy difícil el resumen porque hay muchísimas cosas ahí, así que has hecho un buen resumen. Gracias. Perfecto. Grupo 2. ¿Quién es el representante portavoz? Soy yo. Javier. Sí, me ha tocado. ¿Cuál es vuestro tema? Enseñanzas del libro de Mormón. Lo primero que comentamos es que, bueno, queríamos aportar algo un poco diferente, porque si no íbamos a hablar más de principios doctrinales, que ya los han enunciado en el punto 1. Entonces, lo primero que dijimos que lo que nos enseña es que es otro testamento de Jesucristo. Ya desde la portada llegamos a saber que la clave de nuestra religión, sabemos a través del que Jesucristo predicó también las Américas. No sé qué, ahora no recuerdo, pero alguien comentó que un profeta dijo que ha supuesto un nuevo propósito para los Estados Unidos y también ha generado milagros y fe para todas las naciones en pro de un Israel universal. Promueve el amor. Se nos habla del sacerdocio y también de las ordenanzas. Se nos habla de la gloria más alta que se puede alcanzar. Se nos habla del plan de salvación en alma. Se nos enseña incluso de historia. Se hace una referencia, nos pareció curioso, al descubrimiento de América con Colón. O sea que tiene un paralelismo y tiene una base histórica también. Luego nos aporta sabiduría de mucho tipo. Se nos habla acerca de la iglesia primitiva. Nos enseña acerca de reinos justos que alcanzaron la prosperidad y la equidad, al menos durante un buen tiempo. Nos habla de la descendencia de José de Egipto. Enseña las mismas verdades de la Biblia, pero clarifica doctrinas y principios que sustentan el plan de salvación. Y
Y bueno, nos habla también, en Moroni, por ejemplo, nos habla del bautismo de los niños pequeños. Esa es otra de las enseñanzas importantes, así como que los nefitas también lo vieron en el continente americano a Jesucristo. Y bueno, esas son algunas de las cosas de las que hemos hablado. Seguro que me estoy dejando cosas y será un poco impreciso en otras, pero ese es básicamente el resumen. Muy bien. Muchas gracias, Javier, por este resumen sobre el libro de Mormón y su mensaje. Perfecto. Grupo número 3. ¿Quién es el representante portavoz? Yo, María José. María José, léenos el tema de vuestro grupo. Bien, el tema era el carácter y la personalidad de José Smith. Pues lo que hemos comentado en nuestro grupo es que José Smith era un joven ejemplar porque fue firme en todas las cosas que hizo. O sea, sabemos que cuando algo es bueno para el hombre, el enemigo siempre va a estar ahí para fastidiar. Pero él aún así fue fuerte, estuvo firme en lo que él sabía que era cierto, en lo que Dios le mandaba que tenía que hacer y nunca se dejó llevar por nadie. Como decía aquí el de Dallin H. Oaks en su discurso, dijo que llegó a la conclusión, después de haber estudiado sobre la vida de José Smith, llegó a la conclusión de que era un hombre responsable, era lúcido, leal, prudente, misericordioso, cauteloso. También hemos dicho nosotros que era honrado, que es un hombre honrado, un hombre noble y humilde, porque él, aun y todo, nunca tuvo malas palabras, siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Y hubo una, no sé quién lo ha dicho, que hubo una situación en la que habló con un joven y le intentó predicar del evangelio, de la iglesia, pero como que no le hizo caso, no le creyó, pero igualmente le dijo, bueno, pues te invito a comer a mi casa, ¿no? Era como en plan, bueno, vale, no me quieres creer, no quieres seguir la doctrina que yo te estoy enseñando que es verdadera, pero igualmente era buena gente, ¿no? No te daba de lado, no iba en contra de ti por no ir a favor de lo que él te estaba queriendo dar a conocer. Y eso para mí es realmente un joven ejemplar, porque tan joven, con esa edad que tenía de 23 años, 24, que murió a los 38, o sea, una persona tan joven, ser capaz y con esa fortaleza de no dejarse llevar por el enemigo y por todos aquellos que iban en su contra, para mí realmente es un gran ejemplo. Muy bien, María José. Buen resumen de un tema muy complejo, toda la vida de José Smith. Bueno, nos alegramos de que Nicolás, que se ha caído de la cama y dice que ha sobrevivido. Me alegro. Porque yo de niño dormía en la cama de arriba de la litera y si me caía era bastante más complicado. Así que mucho cuidado, Nicolás, y nos alegramos. Muy bien, María José. Vamos con el grupo número 4. ¿Quién es el portavoz? Hola, Faustina, soy yo. Daniel, adelante. ¿Cuál es vuestro tema? El tema es acusaciones contra José Smith. Bueno, pues en mi grupo las chicas han estado comentando bastante y yo he estado apuntando, ¿no?, lo que decían. Dicen que José Smith tomó parte en 40 litigios y luego en la actualidad pues se descubrió que fueron muchos más. Eso creo que también lo hemos compartido al principio, que fueron 220. Pues también hemos dicho de que estas acusaciones iban de simples casos de cobro, que eran más ligeras, hasta litigios más complicados, ¿no?, y más complejos. Y bueno, hemos destacado, ellas han destacado dos acusaciones importantes. Una es que fue acusado de provocar disturbios, pero en el juicio realmente no lo condenaron por eso, no lo condenaron por esa acusación. También fue acusado por estafa de ventas de propiedades, cuando creó el banco
y como no tenía licencia, pues aprovecharon para llevarlo a juicio por eso. No tenía licencia y el banco, porque no se lo habían concedido, sí. Vale, José Smith también contrató y se valió de muchos abogados para defenderse de las acusaciones, tanto civiles como penales. Hubo procesos judiciales que se alargaron hasta casi una década, o sea, que se alargaron mucho. Nunca fue condenado en ninguna de las acusaciones que le hicieron. Y a pesar de todo, José Smith nunca perdió como la fe en la Constitución de Estados Unidos y se esforzó, ¿no? Porque él también tenía, pues con la experiencia de pasar por varios juicios, tenía mucho conocimiento de las leyes y muchas veces se defendía él solo y también la iglesia, las acusaciones que hacían contra la iglesia. Y él se esforzó trabajando duro para defenderse a sí mismo y la iglesia, aunque siempre pues dependía de los jueces y la gente que administraba la justicia, porque no siempre eran justos. Bueno, y eso es lo que hemos estado hablando. Muchas gracias, Daniel. Es un tema ahí complejo, el de las leyes. Y ya sabéis que José Smith fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Dice ahí que solamente en Estados Unidos hay 2 personas que murieron siendo candidatos a unas elecciones presidenciales. ¿Os recordáis quiénes fueron los 2? Él y Kennedy. Robert Kennedy, ¿no? Yo tengo un libro que habla de todos los mormones que han sido candidatos a presidente de Estados Unidos y es muy interesante ver el programa político de José Smith y toda su candidatura. Es una cosa muy apasionante ver a José Smith presentándose como presidente o candidato a presidente de Estados Unidos. Gracias, Daniel. Equipo número 5. ¿Quién es el representante? Yo soy el representante. El título de mi equipo, José Smith y la ley. Bueno, voy a ir punto por punto sobre lo que hemos hablado, porque yo también he estado apuntando lo que han comentado mis compañeros. Y bueno, empezando por lo primero, hemos estado comentando que José Smith era una persona que habituaba en actos públicos y que conocía bien la ley y bueno, se sabía mover en esos ámbitos. Hemos estado hablando de esto porque él también estableció algunas ciudades y claro, para establecer estas ciudades cada ciudad tenía que tener pues una constitución, ¿no? Y bueno, este era uno de los puntos. Luego otro de los puntos fue que, bueno, supuestamente él fue juzgado 40 veces o en 40 juicios, pero realmente tuvo 220, lo cual es bastante impresionante. Otro de los puntos también era que, bueno, Daniel H. Wells, que fue abogado, juez y fiscal general, lo conoció bastante bien y bueno, este hombre pues se movía un montón entre abogados y entre jueces y conocía a mucha gente que ejercía y él textualmente dijo: he conocido a muchos letrados toda mi vida. José Smith fue el mejor abogado que he conocido en mi vida. Entonces, bueno, esto da a entender un poco el tipo de persona que era José Smith, ¿no? Yo creo que realmente cualquier persona que se dedica a hacer algo repetidamente muchas veces acaba siendo bueno, ¿no? Y bueno, pues parece que este era el caso de José Smith. En cuanto a la ley, ¿no? Vamos, que la conocía bien. Y luego, a ver, también hemos hablado de que llegó a conocer el sistema jurídico de los Estados Unidos muy bien y la Constitución y la utilizaba también para favorecer a la Iglesia. O sea que intentaba utilizar todo a su favor, ¿no? Que, bueno, es lo mejor que podía hacer en ese momento.
Y llegando a la conclusión de todo lo que hemos hablado un poco, pues realmente al final no les debió de quedar otra que utilizar la fuerza, ¿no? Y matarlo, porque si lo hubieran llevado a un juicio con medidas justas, realmente no hubieran tenido de qué condenarlo, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que hemos hablado. Estás en mute. Tienes que poner el micrófono, presidente. Otra vez vuelvo a la revelación. Gracias, Juan, por el buen resumen que has hecho. Equipo número 6, ¿quién es portavoz? Hola, sí, soy yo, Francesca. Francesca, Vale, adelante. sí, es la conclusión, ¿no? Y bueno, se trata sobre el discurso de Darling H. Oaks, que bueno, en resumen de todo, se trataba como de la organización de la iglesia y bueno, que José Smith fue una persona muy valiente, ¿no? Un hombre muy valiente, un joven que gracias a él y a su humildad, su fe y su disposición pudo ver, bueno, pudo orar, ¿no? Y ver a Dios y a Jesús. Eso quiere decir que gracias a él también hoy podemos tener el evangelio restaurado en su totalidad y que es algo muy, muy preciado porque nos ayuda a aumentar nuestra fe y esperanza. También bueno, también se restauró el bautismo. Bueno, hemos hablado sobre que se restauró el bautismo, ¿no? Y todo, bueno, todo lo que conlleva a todas las llaves del evangelio, ¿no? Toda la organización en general, ¿no? Pero que también algo muy especial es que se organizó el bautismo por los muertos, ¿no? La obra vicaria, o sea, en el templo, la obra en el templo, que eso quiere decir como que el amor por Dios está no solo en las personas de ahora, no hoy en día, sino que también por las personas de fallecidas. Eso quiere decir que José Smith, también comentamos que fue una de las personas que hizo más por la humanidad o sea, que todas las personas en general, ¿no? O sea, después de Jesucristo, como decía en un discurso, bueno, decía una hermana que José Smith fue una de las personas que hizo más por la humanidad después de Jesucristo, porque gracias a él tenemos todos el evangelio hoy en día y puede salvar muchas almas, ¿no? También su vida fue muy importante, ya que fue estudiada durante unos 56 años, como bien había dicho usted, ¿no? Y que eso conllevó, bueno, a que, bueno, que fue una vida muy dedicada, ¿no? Muy dedicada y también con dificultades, porque también tuvo que arrepentirse, ¿no? Porque eso quiere decir que fue una persona humana también, que aunque no estuvo justificado sus actos, pues el Señor igualmente lo perdonó, que una vez más se nota la misericordia y el amor de Dios por él y por todos nosotros también, y que a pesar de haber sido el elegido, pues también tenía debilidades y eso lo hace más humano, ¿no? Como podemos identificarnos con él también y ser más cercano a él. También ayudó durante la historia, la importancia de también hablamos sobre que en la historia anteriormente las mujeres no tenían un puesto muy bueno, no era bueno que hablaran mucho en público, bueno, que la situación de las mujeres era un poco degradante, ¿no? Entonces, gracias a que él ayudó a organizar la sociedad de socorro también, las mujeres tenían un voto, ¿no? En la iglesia, tenían pues voz, por lo menos en la sociedad. Y eso es muy importante porque en la antigüedad las mujeres no tenían un puesto en la iglesia, en el mundo, ¿no? Como que no estaba bien visto las mujeres. Y bueno, también otro tema que hablamos fue que él era muy humilde, como ya había dicho, y que pudo ver a Pedro, Santiago, a Juan y a Dios y a Jesucristo, ¿no? Eso quiere decir que fue debió de ser una persona súper dedicada, con una fe muy grande y la verdad es que para que pueda surgir todo eso es porque era muy humilde y tenía un gran corazón. Entonces eso quiere decir que
que la verdad que aunque fue una persona, un joven, hoy en día podemos dar las gracias de su dedicación, porque tenemos durante, por ejemplo, hemos hablado de que si no lo hubiésemos tenido el Evangelio en este tiempo, en esta pandemia, pues la verdad es que tendría muchas personas ahora que no conocen el Evangelio, tienen muchas personas dificultades de confiar, de creer, de tener fe, esperanza, pero nosotros en particular tenemos esa fe y ese ancla, ¿no? Esa esperanza, porque gracias a que Él restauró el Evangelio, debemos de tener una gran visión de Él, ¿no? Una buena mira y un agradecimiento a José Smith porque lo ha hecho, porque si no, hoy en día, viéndolo visto, muchas personas estarían muy desesperadas sin encontrar la verdad como en la antigüedad. Pues hoy, gracias a Dios y gracias a Jesucristo, a José Smith, pues podemos decir que lo tenemos, ¿no? Que tenemos el Evangelio totalmente restaurado y que tenemos una esperanza de confiar en un Dios que realmente ama a sus hijos y que no nos dejará nunca solos. ¿Por qué? Porque gracias a Él, pues pudimos realmente ver que Él es el mismo hoy, mañana y siempre, y que llama a sus profetas, ¿no? Para guiar a su pueblo. Entonces, eso es como que tenemos que ampliar la visión y ver como más allá de que José Smith sí fue un profeta de Dios y que realmente gracias a él tenemos hoy en día en la restauración en su totalidad, ¿no? Que gracias a él podemos decir que tenemos el Evangelio en nuestras vidas y que es algo muy preciado. Bueno, eso fue lo que pudimos ver y lo que yo he podido aportar. Gracias. Gracias, Francesca, por el resumen. Y gracias a todos por lo que habéis dicho. A ver, ¿alguien quiere decir algo antes de cerrar? Tenemos unos minutos para que no quede nada sin comentar o preguntar. Adelante. ¿Hay alguien que quiere decir algo antes de que nos despidamos? Sí, algo que me sorprendió cuando leí hoy el discurso del presidente Ox, perdón, era que José Smith aprendía rápido y eso demuestra una vez más que estaba en conexión con el Espíritu. Gracias, Raquel. Ciertamente. Él empezó siendo casi analfabeto y logró, como antes comentabais, aprender mucho porque se esforzaba por hacerlo. Bien dicho. ¿Algún comentario más? Faustino, ¿te escuchas? Claro. Sí, hola. Tengo una pregunta. El video que suben, ¿qué día se va a subir este video? ¿La clase grabada? Sí. ¿Esta clase? Sí. Pues enseguida vamos a ponernos a trabajar y yo creo que en un par de días ya lo tenemos en el grupo. Ah, ya. Muchas gracias. De nada, Sharon. Y ya sabéis que también lo ponemos en el canal de YouTube mío para que también esté a vuestra disposición. Si alguien entra en el canal, ahí tenéis todas las clases de instituto que hemos dado. Esta y las que doy los martes y otros cursos están en el canal de YouTube. Muy bien. La semana que viene seguimos con José Smith. Vais a la Biblioteca del Evangelio, aquí que tenéis en el telefonillo. El profeta José Smith, un vidente escogido. Yo vuelvo a repetir que esto es maravilloso porque hay vídeos. Algunos de ellos ni siquiera los había visto yo. Vídeos recientes. Así que esto es una fuente inagotable de conocimiento. Yo estoy entusiasmado con este teléfono mío. En mi época los teléfonos solamente servían para llamar, ahora sirven para aprender. ¿Podría decirme en qué apartado se pueden encontrar? Tendréis que entrar en la Biblioteca del Evangelio. E ir a seminarios e institutos. ¿Veis ese angelillo? Está ahí Jesucristo. Sí. Entráis aquí en Jesucristo y buscáis seminarios e institutos, como ha dicho Raquel, y dentro de ese instituto vienen los cursos, buscáis el Evangelio restaurado. No, ¿cómo se llama? Fundamentos de la restauración. Fundamentos de la restauración y la clase siguiente, José Smith como vidente, y ahí está todo. Y repito que es un material muy interesante y cuanto antes lo miréis, más os vais familiarizando con el contenido.
Muy bien, pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Terminamos con una oración. Por ejemplo, está por ahí Julieta. ¿Estás por ahí, Julieta Ríos? Temple. Si está Julieta para que ofrezca la última oración, o si no, elegimos a alguien más. Por ejemplo, Paula. ¿Estás por ahí, Paula? ¿Nos ofreces tú la última oración, Paula? Vale. Bueno, con la oración terminamos la clase. Adelante. Okay. Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos has dado, te damos gracias por permitirnos reunirnos en esta clase de instituto para aprender cada día más sobre la restauración del Evangelio y sobre nuestro profeta antiguo José Smith. Te pedimos que todo lo que aprendimos nos quede en nuestro conocimiento para poderlo aplicar y poder enseñarlo a otras personas, invitarlos a que conozcan el Evangelio. Te pedimos también que nos bendigas y que nos protejas en el resto de la semana y que el próximo martes podamos conectarnos nuevamente para seguir aprendiendo. Dejamos todo esto con amor en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Paula. Amén. Vale, gracias. Buenas tardes. Chao. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Adiós. Adiós, gracias. Hasta la semana que viene.